¿Qué tal? ¿Cómo estáis, pichurrines y pichurrinas? Es que lo de hoy no tiene nombre. Nos vamos a los cementerios con esta latafa. Por el amor de Dios, Cristo bendito. Peace and Love. Latafa. Pero es que la botella es esperpéntica. O sea, es más que yo. O sea, es que es una botella que es como un epitafio de... Es que es eso, es que es una lápida, la esta de una lápida, esto que se pone así, esto tiene un nombre. Pues la lápida, ahí con la inscripción Peace and Love, un tintero. ¡Oh, qué locura! ¡Qué yuyu que da esto! Bueno... ¡Ay, por Dios! La fragancia no da tanto yuyu y huele muy bien, pero es que... ¡Ay, ay, 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 ay! Algunas veces a estas gentes se les va un poco la cholica... ¡Oh! ¿Y por qué tiene que ser una lápida, Dios mío? Pues que ponga ya un crematorio, que es lo que nos faltaba. Bueno, seguramente habrá algo por ahí. Nenes, nenas, que me voy a beber un peto de agua para el susto, porque es que esto es demasiado. Y vamos a empezar con el análisis de esta Peace and Love de la taza. Descanse en paz. Bergamota, grosella negra y almendra en la salida. Nardo y rosa en el corazón. Sándalo, heliotropo y vainilla en el fondo. Bueno, vamos a ver, tenemos una fragancia que a mí en lo personal me ha rendido muy, muy bien. O sea, supera las 10 horas, por lo menos a mí en piel, supera las 10 horas. Si os cae, evidentemente que os va a caer en la ropa, tranquilidad, espacio, buenos alimentos. No es muy proyectona. Al principio sí que puede parecer que es proyectona, y cuidado porque también aquí sí que no la encuentro muy subida de alcoholes, que la encuentro perfecta, como debe de estar, con los alcoholes justos. Y tú atomizas, no te pega un fogonazo ahí, un trayazo de alcohol, todo muy bien y perfecto. Con lo cual tenemos 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una hora, hora y media, que se va retrayendo poco a poco y que luego se queda plenamente perceptible. Muy gustosa. Atención, chicos, no la considero unisex, la considero femenina. Esto huele a mujerona. Y otra de las consideraciones que quiero tener presente es que sí que se queda plenamente perceptible, pero creo que se queda justita. También tengo que decirlo. O sea, igual que digo que se queda perceptible, que no hay historias ni... No, se queda perceptible, creo que es justita. Se puede quedar un poco escasa dependiendo también de la cantidad de atomizaciones que deis. De todas formas, ya sabéis que recomiendo la ropa, que la ropa es donde mejor va a caer. Atomizáis a una buena distancia, vaporizáis sobre la ropa y os olvidéis, pero que vamos... que de verdad que no tenéis que estar pensando ahí, ¡ay, Dios mío, que no se me huele! Se os va a leer un montón. El cerebro aquí sí que olvida, la saca de la cabeza, ojito, cuidado, tenerlo presente porque la saca de la cabeza y puede llegar un momento de decir, no estoy oliendo a nada cuando realmente estáis oliendo mucho. Así que, ojitos, chicas, porque los chicos me los quito de en medio. ¿Puede haber algún chico que le guste utilizar esta Peace and Love? Sí. Pero creo que es marcadamente femenina, además porque te pega un nardazo importante luego en el corazón. La salida con la almendra, con la grosella, la bergamota, perfecto, es cítrica, pero ya va texturizada con esa almendrita y ese toque frutal. Y luego, como ya digo, pasamos a lo que sería la nota de corazón, que nos presenta esa rosa, porque lleva rosa, junto con lo que es... el nardo. El nardo. ¡Ay, la cabeza que se me va! Y mira que lo tenía aquí. Digo que lo voy a decir seguro. Pues no lo he dicho. Bueno, pues el nardo. El nardo que, como he dicho hace nada, que es marcadamente femenina esta fragancia. Porque sube en rosa y sube en nardo. La rosa está más tranquilita, más apaciguada, pero sí que es una rosa empolvada. Pues yo digo que los chicos se mantengan un poco alejados de ella porque... si no, os puede llegar a salir una vagina así de grande. En el fondo, sándalo, vainilla y heliotropo. Muy marcado en heliotropo. Súper dulce, muy dulzona, muy dulzona. Y no tira tanto en cuanto a la vainilla. No se vuelve hiper mega avainillada. Lo que sí es de agradecer es el sándalo aromático. Muy, muy aromático. Nada quemado. Es una madera perfecta, porque luego encima también lo bueno que tiene es que no da sequedad a la composición, sigue otorgándole aroma pero le da frescura, no es seco, o sea, toda la composición se sigue manteniendo fresca, floral básicamente, que es donde tiene la potencia.
No nos pensemos que porque tenga la almendra en la salida. No, más tranquila. Pero quizás me hubiese gustado que esta fragancia hubiese tenido un poquito más de punch. Un poco más de punch hubiese sido perfecto con esta hoy voy a hacer Peace and Love. Oh yeah. Bueno, como ya habréis visto la fotografía por ahí de semejante botella, es que de verdad qué mal pensado eres, Orgaz es otra cosa, pues parece lo que parece y es descansa en paz, Manolita Jiménez, así que ahí lo dejo. Bueno, descansa en paz, Mari Carmen. Edades, es una fragancia madura, a partir de unos 30 años las chicas se lo pueden poner. Más jóvenes no, la veo demasiado hecha, es una fragancia demasiado hecha, porque está muy subida en el nardo, tiene también muy marcado la rosa, entonces ahí vamos entrando en otra serie de... No me gusta para la gente joven, de verdad lo digo en serio, no quiero gente joven con esto, me gusta una señorona, ahí que diga, aquí estoy yo, que vengo de la peluquería y quiero ser la más guapa del universo, pues perfecto, la más guapa de toda Cartagena, pues ahí... Ahí sí, pero de otra forma os digo que no. Bueno, entonces, la edad queda dicha. Bodas, bautizos y comuniones me gusta. No voy a deciros que no, para todo. Sí que la veo muy todoterreno, la veo versátil. Puede jugar muy bien en primavera, verano, otoño, invierno. No tenéis ningún tipo de historias, es verdad, va a funcionaros muy bien. Porque a pesar de ir cargada de flores, también tiene esa frescura que sigue otorgando los cítricos y el verdor, porque sí que tiene verde. Es una fragancia que tiene toques verdes, con lo cual es gustosa utilizándola en cualquier época del año. No ahí a tranque. En invierno es cuando realmente va a resplandecer. Y en verano también. No necesitéis además ni siquiera estar modulando las aplicaciones, porque como se queda justita, como he dicho antes, es perfecto, no vais a agobiar a nadie. Si os va a oler que te mueres y no agobiáis, porque además es una fragancia que hay que reconocer que huele muy rico, pero yo quería un poquito más hubiese sido perfecto, pero bueno, para gustos, los colores y el Orgaz. Es decir, no tiene nada que ver los gustos de los colores, simplemente es que me hubiese gustado un poco más de potencia, porque así realmente por la noche y en los actos de noche, pues se hubiese dado ese punch necesario ahí para decir, aquí está Pepita y Mari Carmen dándolo todo antes de fallecer y llevárnosla a la fosa esta del Peace and Love. No vais a morir con ella, pero la gente va a estar encantada porque tampoco la vais a agobiar. En fin, señores míos, señoras mías, como sé que ha habido gente que no les ha gustado nada esto, pues ya sabéis, un dislike, un insulto, para el pozo con la niña, ahí que os espera con todo abierto, llena de peste. Porque en el pozo ya, durante casi más de 40 años que tiene, pues ya te digo yo, sin ducharse ni lavarse ni nada más que la lluvia que pueda caer por el agujerico del pozo, por el brocal, vamos a ser más técnicos. Señores míos, que sé que ha habido gente que le ha gustado esto, pues ya sabéis, los likes son gratis, las suscripciones son gratis, la activación de campanita para recibir las notificaciones cada vez que el Orgaz publica algo, el Orgaz también es gratis. ¡Cling! Salta la campanita. Ya sabéis que está hacerse Patreon miembro del canal, que ya va siendo hora de que alguien se vaya apuntando, por Dios, que desidia la vuestra. Y también tener presente que está La alquimia del perfume, mi libro, disponible en todas las librerías a nivel nacional europeo y en América, de norte a sur, de este a oeste. Pichurrines, pichurrinas. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.